En Radio Sefarad, la entrevista. Hola oyentes, estamos en el mes de enero y saben ustedes que este es un mes en que nos acercamos a las conmemoraciones del Holocausto judío. Y tenemos para hablar de ese tema a alguien muy especializado en ese tema. En realidad, él dirige el Centro de Estudios del Holocausto y Genocidio en la Universidad de Minnesota. Y no solamente eso, sino que es un gran amigo de Radio Sefarad y uno de los fundadores. Estamos hablando de Alex Baer. Bienvenido a tu casa, como siempre. Muchas gracias, Jorge. Encantado de estar aquí. Bueno, siempre aprovechamos estas pequeñas visitas en las tiempos de recesión escolar para acribillarte a entrevistas. Pueden escucharlo en inglés seguramente también. Y ya lo hemos entrevistado sobre este tema de qué es el centro de estudios, pero hoy queríamos acercarnos igual desde una perspectiva un poco distinta, no sé si muy distinta, pero sí que el trabajo sobre el holocausto y el genocidio en una universidad no es lo mismo, por ejemplo, que en una institución que se dedica a rememorar el holocausto. Tiene otros objetivos, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, yo creo que esa es una diferencia importante, aunque el centro nuestro también tiene un componente de salir fuera del ámbito universitario y ofrecer, digamos, tanto cursos como una programación cultural a lo que llaman la comunidad más amplia, que no es necesariamente la comunidad judía, también puede ser la comunidad armenia o simplemente la comunidad de las Twin Cities, ¿no? en Minneapolis, en St. Paul. Pero desde luego que el estudio académico del Holocausto puede tener diferentes vertientes, y tanto desde el punto de vista histórico como el sociológico, que es el que más me interesa a mí, y bueno, está relacionado con estas cosas que estamos viviendo en los últimos años, que es un proceso en el que el Holocausto empieza a ser conmemorado más allá de las comunidades de víctimas o de victimarios o en los países que fueron afectados por el Holocausto. El Holocausto es conmemorado en España, el Holocausto es conmemorado en Argentina, en Estados Unidos es conmemorado más allá de la comunidad judía. Ese, digamos, el enfoque sociológico sería el estudio de los sentidos asociados al recuerdo y quiénes, digamos, son los actores políticos, las instituciones los grupos, ¿no?, que tienen un papel en definir o en dar forma a una memoria, dar forma a una narrativa, a una representación del Holocausto en diferentes contextos, ya sean ceremonias, ya sea cine o documentales, ya sean programas educativos o currículos escolares, etcétera. Entonces, sí, ese es uno de los temas que, digamos, que me interesa mucho, y estoy un poco también dando forma a una agenda de investigación en el centro sobre esos sentidos de la memoria del Holocausto. Por otro lado, no solamente trabajamos sobre el tema del Holocausto, y eso también es quizás un signo de los tiempos, ¿no? Se llama Holocaust and Genocide Studies. Y hay gente que me dice, por ejemplo, bueno, ¿por qué Holocaust and Genocide Studies? Si el Holocausto es un genocidio, ¿por qué no se llama Centro para Estudios del Genocidio? Y es una buena pregunta, desde luego, pero en la respuesta hay un mundo y hay una razón por la que se llama Centro de Estudios del Holocausto y Genocidios, porque la discusión sobre genocidios está tan informada y tan determinada, tan enriquecida por el estudio del Holocausto, que dejar el Holocausto fuera como siendo el paradigma del genocidio no tendría mucho sentido. Pero también hay políticas ahí. Hombre, es lo que te iba a decir, porque la palabra genocidio para mí está totalmente cargada de tintes políticos. Incluso el genocidio más aceptado fuera del Holocausto, digamos, que es el genocidio armenio, es todo un problema político entre Turquía, quién lo reconoce, si Israel no reconoce el genocidio armenio porque tiene lazos diplomáticos con Turquía, etcétera. En cambio, en Estados Unidos sí reconocen el genocidio armenio a pesar... Bueno, es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo porque, claro, ¿por qué tanta historia con la cuestión del genocidio y el reconocimiento del genocidio? Perdóname que te cierre la pregunta. ¿Por qué cualquier país no se le cae el pelo por hacerse cargo de que hubo masacres? En cambio, la palabra genocidio
que, no sé, tú me definirás, ¿cuál es la diferencia entre una masacre? Pues yo pienso, por ejemplo, Ruanda, Burundi, no, igual sí había alguien pensando y planificando esto, pero me parecía mucho más espontáneo que otros genocidios, ¿no? Y más masacre. Bueno, genocidio es la definición de genocidio es legal, ¿no? Es tal como la refleja la Convención sobre Genocidio del año 48, Rafael Lemkin, que fue el principal impulsor de genocidio. Entonces, pero es en esa Convención de Genocidio en la que está la implicación del uso del término. Si se define un acontecimiento de violencia política, porque casi siempre son acontecimientos de violencia política, como genocidio, eso tiene una repercusión. Es decir, todos aquellos que han firmado la Convención sobre Genocidio tienen una responsabilidad para evitarlo. Con lo cual, necesariamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el efecto perverso? Y lo tuvimos en el caso de Ruanda, que había una timidez enorme en definir eso como genocidio, porque definirlo como genocidio suponía una intervención de algún tipo o una implicación internacional o de política, sí, en particular en los Estados Unidos, que había salido de una crisis fuerte con el caso de Somalia pocos años antes, y en el que en ese momento no interesaba. Con lo cual, definir o no definir como genocidio un acontecimiento tiene consecuencias, y también las tiene, o por lo menos también los propios grupos van a intentar que su sufrimiento, su proceso de victimización o los acontecimientos que llevaron a su victimización sean definidos como genocidio. Sí, bueno, ahí tenemos el caso flagrante palestino. O el argentino. El argentino, sí. De que estamos hablando de una oposición política con todas sus injusticias asociadas, que no las negamos, de una guerra sucia, de una guerra ilegal. O crímenes de guerra, ¿no? Crímenes de guerra civil, no declarada, etcétera, etcétera. También tenemos el caso de Bosnia, que se califica más bien de limpieza étnica, pero como todo el mundo lo hacía con su enemigo, parece como que está la cosa más equilibrada, ¿no? O sea, un multigenocidio no requiere respuesta. Claro, o sea, pocas veces tienes la nitidez que tú tienes en el caso del Holocausto. O sea, la nitidez en cuanto a los perpetradores como perpetradores y las víctimas como víctimas. En el caso de los judíos en el Holocausto no estamos hablando de un conflicto. No había ningún conflicto. Es la persecución sistemática y exterminio de un grupo de población, ¿no? Además, y lo que también subraya la Convención sobre Genocidio es la intención. Y eso es la intención de matar al pueblo. Ahora, es muy difícil demostrar esa intención. Y muchas veces, y ese es otro problema de la Convención sobre Genocidio, es que el genocidio se puede terminar a posteriori, es decir, retrospectivamente. Entonces ahí hay como una contradicción en la propia... Explícanos un poquito esto. Sí, es decir, tú como sabes, por ejemplo, tú muchas veces, especialmente cuando no tienes todos los datos, no puedes determinar si una situación de violencia es genocida o no. Y suele ser cuando la violencia ha terminado que ese episodio se puede definir como genocida. Es decir, porque es la destrucción en parte o es la intención de destrucción en parte o en su totalidad de un grupo definido en términos religiosos, raciales. Fíjate, bueno, lo tengo siempre en la cabeza, pero también políticos. No, políticos no, y ahí claro, porque Stalin no le gustó ese planteamiento en ese momento. Stalin dijo, no, yo lo que hice con Ucrania no tenía nada que ver con esto, ni tampoco lo de Pol Pot con Camboya, porque ni siquiera eran enemigos políticos, eran gente que eran modernos de alguna manera, o sea, que aceptaban la modernidad del siglo XX y iba en contra de la ideología, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Pol Pot es un genocidio político y en el caso de Camboya pocos dudan que eso es un genocidio. Y desde luego que ese grupo de población es definido por los perpetradores como un grupo político, ¿no? Es decir, no había nada que identificar desde el punto de vista religioso, étnico, racial a ese grupo. Ni nacional, ese es el otro que me faltaba. Pero bueno, volviendo a los problemas que implica la definición de genocidio y a los usos de esa palabra. Bueno, te referías a los usos que grupos pueden hacer, como por ejemplo palestinos pueden hacer. Emplear el término genocidio
para determinadas situaciones de violencia masiva, ¿no?, que ellos han sufrido. Hay una dimensión legal y otra que es una dimensión moral en el uso del genocidio. Parece que genocidio está en el top 1 del ranking de la violencia masiva. Con lo cual, si un acontecimiento no es definido como genocida, parecería ser que se trivializa, se minimiza o que no tiene la importancia que debería tener. No merece primera plana. Claro, no merece la primera. Entonces, ahí está el intento de instrumentalización del término. Y por otro lado está la cuestión también... Por ejemplo, ahora mismo en Siria, con 150.000 muertos en una guerra civil, con 6 millones o más de desplazados, todavía nadie habla de genocidio. No, pero bueno, en el caso de Siria lo que se está empezando a hablar es del riesgo de genocidio por parte de grupos de población nacional que han ayudado a Assad. Uh-huh. Es decir, el genocidio se puede producir por parte de los rebeldes contra algunas poblaciones. Por ejemplo, los cristianos. Por ejemplo, los cristianos, sí. Uh-huh. Y ahí se podría... Pero claro, todo lo que ha ocurrido en Siria en estos años, definirlo como genocidio sería un error, porque sería una simplificación. ¿No? Claro. No es así. Además que esta guerra está evolucionando y tiene elementos o algunos procesos que se pueden definir como genocidio, pero sobre todo lo que se están cometiendo son crímenes de guerra brutales, ¿no? Eso es lo que contra la población civil, ¿no? O sea, eso que también son crímenes de lesa humanidad, ¿no? O sea, eso no cabe duda. Pero bueno, como ves, el término genocidio tiene una multiplicidad de dimensiones, de asociaciones, de connotaciones, y en el centro nuestro intentamos por lo menos arrojar un poco de luz, ¿no?, sobre una dimensión política, una dimensión legal, jurídica, que está claro, ¿no?, que es en el mundo de los derechos humanos, pero también esa dimensión político-sociológica que son las consecuencias del uso de determinados términos y en determinados contextos. El caso argentino me parece también fascinante, ¿no?, porque hay toda una tesis sobre el genocidio argentino, uh-huh, cuestionable, pero que también, bueno, se explica y que plantea una serie de consecuencias. Si hubo genocidio, no solo hay responsabilidad de los militares, se amplía el círculo de corresponsables de esos crímenes, necesariamente. Ah, bueno, y lo estamos viendo en Argentina, los medios, uh-huh, la judicatura, etcétera, etcétera. Bueno, y todos los grupos paramilitares, evidentemente, también, que son sí, los perpetradores directos. Pero esos serían los perpetradores directos, ¿no? O sea, grupos militares y policiales, ¿no?, los grupos de comunidad, los grupos de trabajo. Pero tú dices, dentro de lo que es la sociedad civil, que habría sí, desde luego, responsables también sí, indirectos, como últimamente también salen a la luz estos juicios de valor, nuevos juicios de valor, por ejemplo, sobre el sistema legal durante la época nazi, ¿no? Porque los nazis siempre hicieron todo con el amparo de los jueces. Exactamente. Siempre dentro de la legalidad. O el sistema económico industrial, todos aquellos... últimamente ha salido un libro sobre la industria cinematográfica, Hollywood y el Holocausto. Es decir, el círculo de responsabilidad se amplía ante tamaño crimen y cuando se define como genocidio, sí. Dime, en tu universidad me imagino que se hacen, por supuesto, tesis, ¿no? Hay alumnos que preparan tesis. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas que, si hay algunos temas que interesan más a los alumnos hoy en día, que pueden llamarte la atención porque hoy en día van más por ahí? O igual es tu propia inclinación que dejas verter en tus alumnos. Bueno, uno viene con ciertos... Hay cosas que a uno le interesan más y otras menos, pero las tesis que se están haciendo allí en Minnesota son desde luego, son muy interesantes. Te pongo un ejemplo. Hay un estudiante de Kenia que está haciendo un estudio sobre representaciones de genocidios africanos, con el caso de Ruanda y Darfur, en los medios africanos. Porque claro, el caso de Ruanda
si tú miras en las hemerotecas y te fijas qué es lo que salía aquí en la ABC, en El País o en cualquier medio europeo, la palabra que más encontrabas es violencia étnica, violencia tribal. Usando la palabra tribal para aplicar un poquito de racismo, de paso. De paso eso, pero bueno, eso lo que te lleva es decir, eso es precisamente, hay un abismo entre esa representación, eso es una representación de genocidio, es una representación de lo que está pasando ahí, y automáticamente eso sitúa al lector en una posición distinta. Si tú lees que se está cometiendo un genocidio en Ruanda, automáticamente te sientes implicado. Te sientes implicado o responsable de alguna manera, aunque sea como ciudadano de un país que ha firmado la Convención sobre Genocidio. Sí, aunque no lo sepas. Pero el término genocidio implica, es tal grado de violación moral, ¿no? Que ahora violencia étnica es como que se están matando entre ellos. Es como ver un documental de la naturaleza. Es como otra especie y sus ritos. Otra especie y la ley, una especie de ley de la barbarie en el que supuestamente pues esta gente se mata. Un día se matan unos, otro día se matan los otros. Claro, entonces este alumno de Kenia está estudiando, bueno, eso es lo que decían los medios occidentales. ¿Y qué decían los medios africanos en esa época? Una pregunta de investigación muy interesante. Replicaban un discurso mediático occidental, tenían una forma propia y bueno, eso es, me preguntabas por un ejemplo. Sí. Y aparte de uno de estos de que nos pilla totalmente fuera de juego, en el que uno no puede imaginarse cuál es la respuesta adecuada. Sí. Entonces, bueno, él está haciendo un análisis de contenido de los principales medios africanos. Interesante, claro, que es que también África es un continente muy diverso. Y, por ejemplo, en Nigeria, ¿cuáles son los centros, digamos, los centros económico-culturales que tienen cierta influencia sobre el resto del continente? Pues lo que he aprendido de este alumno es Nigeria y Sudáfrica también. Egipto. Los medios egipcios son no solamente influencias en el mundo árabe, sino bueno, el mundo africano, especialmente de la mitad para arriba de África. Sí. Entonces, bueno, creo que son esos tres. Son medios de esos tres países los que está analizando. Claro, porque ahora que lo mencionas, uno siempre también tiene la tendencia de ver el genocidio, el holocausto, la violencia, o todas estas definiciones desde la prensa que conocemos. Uh-huh. Pero ahora que hablábamos, por ejemplo, de Pol Pot y Camboya, ¿cómo hablaban ellos mismos o cómo elaboran ellos mismos su discurso, genocidio? Sí. Porque nosotros desde una radio judía tenemos mucha conciencia del holocausto judío, incluso de las diferentes, cómo ha ido evolucionando el propio concepto del holocausto, que al principio era nuestro solamente los judíos, luego... Bueno, al principio ni existía. Bueno, al principio no hubo. Ni para los judíos, ¿no? Lo llaman el Hurban, la catástrofe. Ni siquiera había un término. No había un término, exacto. Creo que fue en el año 48, ¿no? Que lo inventó el del holocausto. Y no sé el de Shoah en qué año, porque el holocausto luego también se generalizó. Sí. Lo único que yo conozco así como súper específico del holocausto judío es en hebreo, la Shoah. Sí. Pero bueno. Tú que hablas yiddish, ¿sabes la primera mención que en los campos en los DP camps, en un campo de Múnich, yo encontré en el Museo del Holocausto en Washington, hay un cartel en yiddish que pone Helft schreiben die Geschichte vom letzten Churban. ¿Traduce? Ayúdanos a escribir la historia del último masacre. Catástrofe, sí. Porque Jordán sí es parecida a la palabra holocausto original en el sentido de que era un sacrificio a los dioses, ¿no? O sea, la sangre vertida en honor de los dioses. Pero fíjate, ¿qué significa eso? El holocausto no existía como tal, como un acontecimiento singular y separado. Era la última de las catástrofes a los que había sido sometido el pueblo judío, una especie de teleología negativa, y Hitler fue el último en toda una serie de malhechores, entre los que están el faraón, está Hamán y está los reyes católicos. Los reyes católicos, claro, y Hitler fue el último. Y de hecho, Barsevi Singer tiene una historia muy bonita, la familia Moscat, donde dice eso, ¿no? Cada generación tiene su
¿Cómo se dice? ¿Cómo tiene su...? Hamán. De cada generación... Seguramente tiene algún su personaje malvado. Personaje bíblico todavía más antiguo, Sí. ¿no? Dice, cada generación tuvo su faraón, su Jmielniki y su Hamán. La nuestra fue Hitler. Es decir, nosotros tuvimos a Hitler. Entonces, bueno, ahí ves que el Holocausto en sí mismo no es nada ni especialmente singular, ni especialmente catastrófico, sino una catástrofe más en toda esa serie de acontecimientos. Y eso, bueno, el Holocausto se construyó como un concepto y desde luego que no fue lo que conocemos hoy. Uh-huh. En su No, y digo para que los propios supervivientes. Claro, y cómo ha ido evolucionando, yo creo que una de los mejores demostraciones es el propio Museo del Holocausto de Israel, que surge tímidamente en el año 53, pero surge primero como archivo, luego en los años 60, 70 como en estas fotos terribles, y luego cambia de filosofía en los 90, haciéndolo del Holocausto algo mucho más universal, y incluso más allá de las poblaciones que se vieron afectadas, como gitanos, homosexuales, sí, disminuidos psíquicos, opositores, etcétera. O sea que pero lo que sí hay una línea clara desde el reconocimiento, lo que hablábamos al principio de que el Holocausto era el paradigma. Como yo a veces utilizo una palabra que es un poco banal para esto, pero yo creo que es la única película donde está claro quiénes son los malos y quiénes son las víctimas, ¿no? Yo no diría los buenos. Los malos sabemos que eran los nazis. Y la maldad total o la maldad más absoluta, si hay alguna vez que uno filosóficamente se puede acercar a un absoluto, es justamente a través del nazismo, y eso yo creo que lo que genera esa fascinación por el estudio y la investigación, ¿no? Sí, aunque yo no creo que haya ningún tipo de maldad absoluta, sino ahí yo soy muy arendtiano. Yo creo que humanos y demasiado humanos eran los nazis. Eso es lo terrible, ¿no? Y que esa capacidad del mal está en todos nosotros, ¿no? Y en determinadas circunstancias, igual que somos capaces de lo mejor, somos capaces de ese mal radical, que no es algo de otro mundo, ni diabólico, es simplemente humano, lo cual no lo hace menos terrible, ¿no? Sí. Y por eso es bueno que, aunque a mí personalmente la fecha del 27 de enero no me resulte la más apropiada sentimentalmente para celebrar lo que ellos llaman la liberación de un campo, que en realidad ni siquiera lo liberaron, sino que los rusos pasaron por la puerta de Auschwitz el 27 de enero, porque les pillaba de caminos, y entonces ahí se quedaron un poco asombrados de lo que vieron. Pero ellos sabían que había campos de concentración, de exterminios, y jamás tiraron ni media bomba a las vías férreas ni nada. Así que, bueno, estamos entrando en este tiempo de reflexión en torno a este tema, que seguramente pasado el 27 estaremos igual que antes, igual de perplejos. Yo creo que aquí ni Maimónides podría orientarnos para encontrar claves realmente convincentes sobre lo que pasó y lo que tú decías ahora al final, hasta dónde puede llegar el ser humano, incluso en el país como Alemania, que era el país puntero en ciencia, en tecnología, en cultura especialmente, y donde la imagen del alemán de sí mismo era totalmente distinta a la que se forjó durante esas décadas infames, ¿no? Sí, bueno, la civilización es como ¿cómo es esa frase? Como el metal más bruñido, lo único que brilla es la superficie, ¿no? Así que... Eso está muy buena. Muy buena frase para despedir este reportaje, que, como digo, es una de las veces que aprovechamos los viajes de Alex aquí de vuelta a España y que nos tiene a bien visitarnos personalmente y para exprimirle un poco más este tipo de conocimientos que no son conocimientos reveladores de un descubrimiento, de encontrar la fórmula de la relatividad o de algo así, pero que sí, cada una de esas palabras que nos has mencionado sí que genera a la vez un pensamiento que es muy fértil en abrir nuevos caminos para ver hacia dónde nos lleva esto, en lo cual te has centrado, en los estudios del Holocausto y genocidio.
Muchas gracias, Alex Barr, por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge, y ánimo Radio Sefarad, que estáis haciendo un trabajo increíble, con pocos medios, pero admirable, así que mucho ánimo y muchas gracias por invitarme.